Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Estamos a día 26 de diciembre, primer día de la semana, y son las 8:28 de la mañana. Damos gracias a Dios, hermanos. Aquí estamos grabando, comentando que el día de mañana no voy a poder grabar. El miércoles sí, pero va a ser muy tarde, pero vamos a estar continuando. Jueves también y viernes también. ¿Sale? Solamente el martes no va a haber, mañana no va a haber devocional. Pero bueno, hermanos, continuamos con lo que sucedió o lo que pasó en el día de Pentecostés, parte 2. Lo que pasó o lo que sucedió en el día de Pentecostés, parte 2. Dice la escritura, hermanos, que estaban reunidos los discípulos, estaban orando y moraban, ¿verdad?, en cierto lugar. Y hubo ciertas cosas que sucedieron, ¿no? Que hubo un viento recio, que hubo lenguas de fuego, que fueron llenos del Espíritu Santo, que fomentó la unidad. Y aún más todavía, hermanos, podemos ver lo que sigue pasando. Entonces, viene en este momento de la Escritura, en donde el autor introduce: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos, varones piadosos de todas las naciones. Hermanos, eso es muy interesante porque había personas de diferentes lugares donde se sucedió algo asombroso, ¿no? Vamos a ver lo que sucedió. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Qué fue lo que está sucediendo aquí, hermanos? Es que el Señor, ¿verdad?, hizo un milagro, hizo algo poderoso. Y esa es la característica de cuando la presencia del Espíritu Santo está llenando un lugar. Como yo lo dije, muchas de las veces, si no es que la mayoría de las veces, está relacionado con algún milagro. Está relacionado con una acción, está relacionado con, ¿cómo poder decirles? Está relacionado con algo asombroso, algo sobrenatural. Y aquí los confundió. Porque ahorita vamos a ver por qué. Porque cada uno oía escuchar a su prójimo en su propia lengua natal, que era la otra persona, era de otro lugar. Es algo precioso, hermanos. Entonces el versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es algo muy interesante, hermanos. Escuchar a alguien hablar y que tú lo escuches en tu propia lengua de la que tú naciste es un milagro tremendo. Eso es algo que es bonito, es algo característico. Siempre habrá evidencias del obrar del Espíritu Santo, que va a rebasar, hermanos, nuestra lógica. Y eso es algo muy interesante, es aprender a ser llevados por el Espíritu Santo día con día. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias capacidades, sino dejarnos guiar por el Señor. Y aquí hubo algo tremendo, ¿verdad? Y sigue diciendo. Fíjense cuántos había, hermanos, fíjense. Partos, medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, van 4, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Perdón. Van 8, hermanos, 8 naciones, 8 lugares diferentes, ¿vale? 8. En Frigia y Panfilia, 10. En Egipto y en las regiones de África, más allá de las de Cirene y romanos. Hermanos, romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, como personas que iban a Israel buscando entender más de la palabra del Dios de Israel. Hermanos, eran 14 naciones, 14 lugares diferentes, dice, y más allá de Cirene. Mínimo eran 14 lugares
de donde estaban reunidos 14 lenguas en ese momento siendo habladas al instante, y todos hablando y todos entendiendo. Si hablaban uno, lo entendía con el otro, o sea, había una comunicación. 14. Y seguimos, hermanos. Dice, cretenses 15 y árabes 16. Mínimo 16. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Fue algo asombroso, ¿verdad? Como lo dice el texto, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Vuelvo a decir, 16 naciones que estaban presentes. Entonces, eso se refiere de lenguas. No como hoy en día, y con todo respeto lo digo, a las congregaciones pentecostales, que siempre andan ahí hablando en lenguas que ni se le entiende. Ahora, si quieren hablar según lenguas angélicas, o que solamente entre tú y Dios se entienden, el apóstol Pablo da un consejo firme y dice, mejor habla tú y Dios nada más. No lo hagas en la congregación. En la congregación debe haber, perdón, debe haber entendimiento, debe de haber comunión, debe de haber hilación de pensamiento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Que cada quien hablaba las maravillas de Dios. Ojo, hermanos, ¿qué es lo que provoca el ser llenos del Espíritu Santo? ¿O cuál es el resultado cuando uno es lleno del Espíritu Santo? Se enfocará y se presentará siempre pensando en las maravillas de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la venida del Señor y las grandes historias que nuestro gran Dios dejó marcado en nuestro tiempo cronológico. Y ellos hablaban esas maravillas. Hablaban cuando el pueblo de Israel fue liberado, hablaban cómo Dios creó las cosas, porque Dios es el verdadero. Entonces, hermanos, alguien que está lleno del Espíritu Santo va a hablar de las maravillas de Dios. Y no solamente eso, porque hoy en día la mayoría, o hay muchos hermanitos que hablan muy bonito de las maravillas, pero ni siquiera puede estar unido a su hermano, ni siquiera puede estar en una comunión fraterna. Cuando alguien no puede estar en una comunión fraterna, hermanos, dudo que aunque hable bien bonito como los fariseos de las maravillas de Dios, dudo que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, ojo, algo implícito que podemos notar, hermanos, algo implícito que podemos notar es que el ser lleno del Espíritu Santo te hace hablar de las maravillas de Dios, pero también busca la unidad. Imagínense, 16 idiomas, 16 naciones, 16 idiomas diferentes, todos comunicándose, alguien hablando en su idioma, pero yo escuchando en el mío. Hermanos, todo ministerio y toda relación fraternal dentro de la iglesia debe de fomentar la unidad, la comunicación clara. Si eso no fomenta, hermano, si lo que tú haces, aunque te sepas la Biblia de memoria, aunque ores bonito, aunque vayas todos los días al templo, si tú no te relacionas de una manera amigable, sinceramente y genuinamente, hermano, no estás lleno del Espíritu Santo. Simplemente estás en una actitud farisea, en una actitud religiosa, en una actitud efímera, en una actitud superficial. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucedió en esta parte? Asombro. Estaban perplejos. Sobrepasó sus pensamientos, sus capacidades. Hubo el milagro, hermanos, de que todos hablaran y se entendieran. A pesar de ser 16 naciones diferentes, hablaban de las maravillas de Dios y había unidad. Esa es una de las características principales y sobrenaturales de aprender a estar unidos en el Señor. Cuando no hay eso, hermanos, en algún hermano, perdón, cuando no hay eso en algún hermano o en algunos hermanos de la iglesia, son muchos los factores por los cuales nos dan, pero definitivamente son factores que interrumpen, que interfieren y que impiden una experiencia de una llenura del Espíritu Santo.
¿Cuáles factores podrían ser? Uno, el pecado. Dos, que esté con la mente dividida, que se predisponga ante las personas, que esté escuchando más comentarios de otras personas que de las mismas personas con que se relaciona. Tres, que sea alguien que se aferre a sus formas y sus tradiciones. Y cuatro, también, hermanos, probablemente a lo mejor no es cristiano. Entonces, hermanos, hay muchos factores, pero todos apuntan determinantemente a que sea una falta de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que yo te puedo compartir en esta hermosa mañana, hermano, esperando que esto sea de bendición. Pero ojo, ¿cuál es la reacción cuando se presentan gozos, alegrías, espontaneidades, llenuras del Espíritu Santo? Porque el Señor es soberano. Fíjense la reacción. En el 12 dice que, ¿qué quiere decir esto? Se estaban preguntando, querían descifrar, querían tomar las cosas como son. Pero tristemente otros se burlaban diciendo, están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Hermanos, tristemente, durante el pasar de los tiempos, cuando hay una evidencia y una experiencia sobrenatural en donde el Espíritu Santo hace un milagro o hace algo asombroso que rebasa nuestras capacidades y de esta manera se le da la gloria a Dios, muchas de las veces decimos que está loco, que eso no es cierto, y están llenos de mosto, quiere decir está borracho, está en pecado. Así lo hicieron los fariseos con el Señor Jesús. El Señor Jesús, haciendo milagros, le decía que lo hacían por el demonio. Hermanos, somos cristianos. Si tú llegas a experimentar o a ser testigo de una experiencia de alguien que esté lleno del Espíritu Santo, que se le note, que esté regocijado, que crea todas las verdades del Evangelio y que se transmitan, hermanos, mejor haz lo que haces en el versículo 12. En el versículo 12 dice, ¿qué quiere decir esto? Están estudiando, están viendo, están buscando, pero no hagas la actitud religiosa cerrada de las personas que cuando algo rebasa su entendimiento o que no pueden experimentar eso, le dice a los demás que están borrachos, que están locos, que están en pecado o hasta incluso que están endemoniados. Tener cuidado, hermanos, de no ser piedra de tropiezo y de que todos busquemos la llenura del Espíritu Santo para que haya en nuestras iglesias, iglesias unidas, iglesias fervientes, iglesias llenas del Señor. Ahora bien, las características son claras. Una, fomenta la unidad, aunque haya 16 naciones diferentes. Número 2, te hace hablar de las maravillas de Dios. Y número 3, llegan a veces a pasar cosas que van a rebasar nuestra capacidad humana. Así que, hermanos, ese es el mensaje. Que Dios te bendiga. Saludos, hermanos. El hermano Eric Yael. Feliz principio de semana y última semana del año. Que Dios te bendiga, hermano. Un fuerte abrazo. Saludos, el hermano Eric Yael.